Saludos mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde aquí aprendemos, querido hermano, conforme a la palabra de Dios, lo que Dios dice y por qué lo dice. Querido hermano, les doy gracias a Dios por las bendiciones en abundancia que Él le ha dado durante este día y le doy gracias por estar con nosotros en esta tarde, donde nuestro estudio será sobre el bautismo. No, los últimos estudios que hemos tenido, hemos estado estudiando sobre la iglesia, la unidad en el cuerpo de la iglesia, el remanente y su misión. Todo, querido hermano, tiene una parte bien especial. ¿Y cómo es, querido hermano, que nosotros, querido hermano, nos unimos con esta iglesia, con este cuerpo? ¿Cómo es, querido hermano, que nosotros nos unimos, querido hermano, con este remanente y cómo es que nosotros participamos en la misión? Bueno, hoy, querido hermano, vamos a hablar de un paso bien importante. Y vamos a ver, querido hermano, que Cristo Jesús fue quien fundió este paso y que Él, querido hermano, por medio de su hechos, podemos ver la importancia, querido hermano, de este paso, el bautismo. El bautismo, querido hermano, es cuando nosotros, querido hermano, hacemos, querido hermano, la decisión más importante, querido hermano, de nuestra vida. No hay una decisión más importante, querido hermano, que el bautismo. Vamos a estudiar, querido hermano, por qué. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, una vez más por bendecirnos y darnos tu sabiduría, por darnos tu tiempo, porque sabemos, Señor, que todo el tiempo que nosotros vivimos es tu tiempo. Y te damos las gracias por la oportunidad y la bendición de poder escuchar tu palabra. Ahora te pido, Señor, que tú, por favor, a todos los que están escuchando, están estudiando, que tú les des el don del Espíritu Santo, que ellos puedan entender y puedan recibir la sabiduría que viene solamente de ti. Y te pido, Señor, que a mí me unge con tu Santo Espíritu, que ponga tus palabras en mi boca para que también, querido Dios, la gente pueda entender claramente lo que tú deseas decirle a ellos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias una vez más por tu oportunidad. En Cristo Jesús te damos la gracia. Amén. El bautismo, querido hermano. Un paso bien importante para cada uno de nosotros. Este es el paso, querido hermano, el paso en el cual nosotros hacemos para unirnos con la iglesia, para unirnos con el cuerpo de Dios. ¿Y qué es el bautismo? ¿Y por qué el bautismo es tan importante? Vamos, querido hermano, al libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Querido hermano, esta fue la comisión en la cual Jesucristo le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando Él ya iba a ascender hacia el cielo. Él dejó esta comisión a su iglesia, la comisión de ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, nota, querido hermano, que uno es bautizado en los tres dioses, en el nombre de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es significante porque esto es lo que nos está enseñando a nosotros, es que cuando nosotros hacemos la decisión de bautizarnos, es, querido hermano, porque nosotros hemos hecho la decisión de aceptar a Dios como nuestro Dios. Es aceptar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la función de cada uno de ellos en nuestra vida. Y enseñándonos, querido hermano, que nosotros para ser bautizados tenemos que ser discípulos de nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo? Un discípulo, querido hermano, es un estudiante, un siervo, un personaje que ha hecho la decisión de aprender de aprender de la forma y de la vida de su maestro. Aquí, querido hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor, estamos aceptando, querido hermano, su manera de ser. Estamos aceptando caminar como Él. Estamos aceptando, querido hermano, ser su estudiante y entender el camino y la voluntad de Dios.
que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, querido hermano. Ahora, querido hermano, en San Marcos capítulo 1, versículo 4 nos dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Otra cosa, querido hermano, que nosotros necesitamos entender del bautismo. El bautismo, querido hermano, es un símbolo. El bautismo, querido hermano, vamos a ver cómo es que uno es bautizado. Pero aquí, querido hermano, lo que estamos diciendo, querido hermano, con el acto de el bautismo es que nosotros nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados y que deseamos el perdón por ellos. El perdón, querido hermano, es cuando el Señor nos mira a nosotros y nos dice, te perdono, ya no te hago culpable, ya esa parte de tu vida se ha terminado. Eso es lo que el Señor está significando con el perdón. El arrepentimiento, querido hermano, es que uno desea un cambio en su vida. Es cuando uno desea, querido hermano, agarrar la vida vieja, ponerla a un lado y ahora vivir una vida nueva. Es arrepentimiento, es cambiar, tener el deseo de cambiar su actitud, su forma de pensar, sus deseos, en caminar conforme hacia eso de la voluntad de Dios. Arrepentir es desear un cambio en nuestra vida. San Mateo capítulo 3, versículo 13, querido hermano, vamos a ver y vamos a aprender que el Señor Jesucristo, querido hermano, el mismo Señor Jesucristo encontró, querido hermano, y confesó, querido hermano, que el bautismo es bien importante y una parte bien importante para cada uno de nosotros. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Nota, querido hermano, Jesucristo vino a ser bautizado. No, podemos ver, querido hermano, que hemos estudiado que el bautismo es nosotros enseñando que nosotros queremos arrepentirnos, queremos cambiar, queremos ser perdonados por nuestros pecados. Pero estudiamos, querido hermano, claramente que Jesucristo nunca pecó. ¿Por qué es que Jesucristo necesitaba ser bautizado? Él no necesitaba cambiar. Él no necesitaba perdón por sus pecados. Pero nota, querido hermano, la razón por la cual Jesús le dice vamos a que sea bautizado. Mas Juan se le oponió diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero nota lo que Jesucristo le dice. Pero Jesús le respondió, deja ahora para que así conviene que cumplamos toda justicia. Nota, querido hermano, cumplir toda justicia. Jesucristo nos estaba dando a nosotros un ejemplo de un paso importante que nosotros tenemos que tomar, que es el paso del bautismo. Jesucristo, querido hermano, quería venir y enseñarnos a nosotros, querido hermano, que esto es un paso, un cumplimiento de justicia. Aquí es, querido hermano, que nosotros públicamente estamos diciéndole al mundo, le estamos diciendo a nuestro enemigo Satanás y le estamos diciendo a nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros deseamos cumplir la justicia, deseamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es que uno es bautizado? En versículo 16 del mismo capítulo, dice la Biblia, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Esto es bien importante, querido hermano. Bien importante para nosotros entender. Hoy en día, querido hermano, es enseñado, querido hermano, que uno puede ser bautizado con simplemente tirarle un poquito de agua sobre el cabello de un bebé. O, querido hermano, que uno puede ser bautizado con aceite, que uno puede ser bautizado por esto, por lo otro. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la única manera del verdadero bautismo, el bautismo que Jesucristo nos dio a nosotros el ejemplo de, es el bautismo donde tú es hundido en la agua y sacado. ¿Por qué, querido hermano, es importante? Porque la agua, querido hermano, es un símbolo de limpieza. Recuérdase, querido hermano, que la razón por la cual nosotros nos bautizamos es, querido hermano, por el perdón de nuestros pecados, para arrepentirnos, para, querido hermano, empezar a vivir una nueva vida. El bautismo, querido hermano, y vamos a leer, querido hermano, que el bautismo, querido hermano, la cual nosotros hacemos, es también un símbolo, querido hermano, de muerte.
que muere, querido hermano, cuando nosotros somos bautizados. Pero podemos ver, querido hermano, que el bautismo que Jesucristo, el ejemplo de nosotros, práctico, es el bautismo de entrar en la agua y ser sacado del agua. So, necesitamos entender, querido hermano, claro, que es de gran importancia, querido hermano, que nosotros llegamos a entender que el bautismo es solamente cuando nosotros somos hundidos en, querido hermano, la agua. En Hechos capítulo 2, versículo 38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. So, nota, querido hermano, que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros que la razón por la cual nosotros nos bautizamos es para arrepentirnos. Para nosotros, querido hermano, recibir el perdón y también para recibir un don bien importante, el don del Espíritu Santo. ¿Por qué es el don del Espíritu Santo tan importante? Bueno, queridos hermanos, en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 32, nos dice a nosotros que el Espíritu Santo es alguien que es dado a nosotros, para todo aquello que lo obedezcan. Es con el propósito, queridos hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, ahora, querido hermano, Dios desea darnos a nosotros el poder para mantenernos a nosotros sin pecar. Es bien importante, querido hermano, que nosotros llegamos a entender esto. Cuando Jesucristo fue bautizado y Él salió de la agua, la Biblia nos dice que Él vio al Espíritu Santo bajando sobre Él como una paloma. El Espíritu Santo fue que ungió a Jesucristo para prepararlo a Él en la obra que Él iba a tener, en el ministerio en que la cual por los próximos 3 años y medio Jesucristo iba a cumplir en esta tierra. Es importante, querido hermano, que nosotros, querido hermano, entendemos que vamos a bautizarnos, estamos recibiendo a Dios, estamos recibiendo el Espíritu Santo para nosotros poder seguir en el camino del Señor. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso, querido hermano, que estamos hablando, que el bautismo, cuando uno, querido hermano, es bautizado, y cuando uno entra en las aguas y sale, eso ahí, cuando uno está entrando en las aguas, es símbolo de uno morir. Porque cuando uno entra en la agua, uno deja de respirar. Ahí, querido hermano, uno deja de vivir. Ahí es símbolo que tú has muerto. La palabra de Dios sigue, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Cuando nosotros somos bautizados y salimos de esa agua, querido hermano, empezamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Es por la gloria del Padre. Y así, querido hermano, nosotros cuando empezamos a vivir una nueva vida, somos perdonados por esos pecados. Ahora empezamos y somos cambiados en forma de pensar, en forma de ser. Y ahora, querido hermano, empezamos a vivir una vida nueva. Ahora, querido hermano, las cosas viejas ya no existen. Para nosotros ahora hay una nueva forma de vivir. ¿Y qué es la nueva forma de vivir? Unidos al cuerpo de Dios, unidos a la voluntad de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. En Hechos capítulo 8, versículo 36, nos dice a nosotros las razones, una de las razones por la cual nosotros debemos ser bautizados. Ahora, necesitamos entender, querido hermano, que el paso hacia el bautismo es algo que nosotros tenemos que pensar seriamente de. No es un paso, querido hermano, que uno lo puede hacer por emoción. No es un paso, querido hermano, que nosotros debemos hacer simplemente porque nuestra esposa se bautizó o porque nuestro esposo se bautizó, porque mami o papi se bautizaron. No. Este es un paso personal y importante, porque esto es un paso, querido hermano, que tú no estás haciendo con la iglesia, tú no lo estás haciendo con su familia. Esto es un paso que tú lo estás haciendo con el Señor. Y necesitamos entender claramente que cuando uno es bautizado es un paso serio. Y es un paso que nosotros debemos, querido hermano, pensar mucho y aceptar y ver, querido hermano, que es un paso que queremos hacer.
En Hechos 8:36 nos dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La nota, querido hermano, la respuesta, querido hermano, de Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nota, querido hermano, que Felipe le hizo solamente una pregunta. ¿Crees de todo corazón? Esto no es algo, querido hermano, que nosotros, una vez más le explico, no es algo que nosotros debemos hacer por emoción. No debemos, querido hermano, hacer esta decisión sin saber, querido hermano, que Jesucristo es el Hijo de Dios. No debemos, querido hermano, tomar este paso a menos que nosotros no hemos llegado a entender claramente y creer en todo nuestro corazón que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Es conocer a Cristo, saber la razón por la cual tú estás haciendo esto, conocer el camino que Cristo Jesús te está ofreciendo, conocer claramente, querido hermano, que tú vas a vivir una vida nueva. Las cosas viejas ya no van a existir. Tú no puedes seguir en los mismos caminos. Esto es algo, querido hermano, que cuando tú haces esta decisión es un cambio. Es para uno poder caminar diferente de la manera en la cual caminó al principio. Si uno cree en Cristo Jesús, verdaderamente cree en Cristo Jesús, conoce a Cristo Jesús, entonces, querido hermano, uno debe hacer el paso de bautizarse. Otro, querido hermano, referencia, querido hermano, dice, nota, en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Nota, querido hermano, una vez más, aquí está Pablo y Silas que fueron en la cárcel. Este individuo era el carcelero. Él, querido hermano, por un milagro llegó a conocer que Pablo y Silas eran hijos de Dios. Él, cuando vio este milagro, quería saber qué es lo que él necesitaba hacer para ser salvo. Necesitamos entender, querido hermano, que el bautismo es un paso de salvación. Es un paso, querido hermano, en la cual tú estás aceptando lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú estás aceptando, querido hermano, la sangre de Jesucristo. Tú estás aceptando la salvación que Dios te está ofreciendo. Nota, querido hermano, una vez más, creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo no significa que es simplemente saber que Él existe. Creer en el Señor Jesucristo es cuando tú has estudiado la palabra de Dios, conoce quién es Él, conoce por qué Él vino, conoce lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo por uno. Entonces, querido hermano, cuando tú tienes el conocimiento claro sobre Cristo Jesús, entonces es que uno es recomendado tomar el paso del bautismo. Nota, querido hermano, que sigue diciendo el versículo 32 y 33, y les hablaron la palabra del Señor. Nota, querido hermano, que antes que él fue bautizado, primeramente Pablo y Silas le hablaron a él y a su familia de Dios, de la palabra de Dios. Es bien importante, querido hermano, entender la palabra de Dios, conocer el deseo de Dios, conocer la voluntad para ti hacia tu vida. Es importante, querido hermano, que nosotros llegamos a entender a Dios por su palabra. Recuérdate, querido hermano, que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Que el hombre vive por toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos entender, querido hermano, que esta es una vida. Esto es algo en la cual nosotros vamos a vivir. Y entender la palabra de Dios, entonces, querido hermano, nosotros podemos tomar ese paso hacia bautizar. Y en todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Nota, querido hermano, entendió la palabra, recibió a Jesucristo y deseó la salvación. Esas son razones por las cuales, querido hermano, nosotros debemos bautizarnos. Una vez más, le hablo y lo repito, querido hermano, porque es bien importante que nosotros lo entendamos. El paso del bautismo es algo sagrado, bien solemne. Es un paso, querido hermano, que uno debe tomar cuando uno lo ha pensado claramente, no por emoción, entendiendo el paso en el cual uno va a tomar, entendiendo claramente lo que Dios espera de uno y lo que uno puede esperar de Dios. Bien importante que nosotros lleguemos a entender el bautismo. En Hechos capítulo 2, 22, versículo 16, le dice, ahora,
Pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Nota, querido hermano, una vez más, cuando uno es bautizado, uno es limpiado de sus pecados. Ahora, necesitamos entender, querido hermano, que Dios no limpia a uno de sus pecados para que ese personaje sigue en pecado. No, no. El propósito, querido hermano, del Señor limpiarnos de todo pecado es, querido hermano, para mantenernos a nosotros limpios de esos pecados. El propósito, querido hermano, es para que el Señor nos separe. Recuérdate que Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice a nosotros claramente que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, querido hermano, lo que Él vino a hacer es separarme a mí y a ti de nuestros pecados. Limpiarnos de esos pecados. Recuerda, querido hermano, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. En aceptar el bautismo, lo que estamos aceptando, querido hermano, es ser limpiados de nuestros pecados, pero a la misma vez entender, querido hermano, que no es con el propósito de seguir pecando. Seguimos estudiando, querido hermano, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Recuérdate, querido hermano, que hemos estudiado la unidad en el cuerpo de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, somos unidos a ese cuerpo. Recuérdate, querido hermano, que ese cuerpo está unido en todo lo de Dios, en doctrina, en forma de ser, en pensamiento. Están unidos porque están caminando el mismo camino. La cabeza de la iglesia, el personaje que está dirigiendo a su pueblo es Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. Necesitamos entender que, hermano, cuando nosotros somos bautizados, lo que estamos haciendo la decisión de ser unidos con ese cuerpo. Estamos haciendo la decisión de unirnos conforme a la voluntad de Dios. Entender qué es como la cabeza piensa. La cabeza es Jesucristo. ¿Qué es la manera en la cual la cabeza desea que nosotros vivamos nuestra vida? Y eso es importante, querido hermano, entender. Somos guiados por el Espíritu Santo. Él es el mismo Espíritu que dirigió el escrito de la palabra de Dios. Y Él es el mismo Espíritu Santo que nos está enseñando a nosotros a entender y vivir la palabra de Dios. Seguimos estudiando en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. Importante, querido hermano. Importante. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nosotros, queridos hermanos, tomamos el paso de bautismo, somos unidos con su iglesia y con el propósito de ser salvados. Recuérdase, querido hermano, que la salvación no está en pecado. La salvación es de sus pecados. La iglesia no es perfecta. Y vamos a ver cosas y vamos a ver situaciones. Pero nuestra vista tiene que estar puesta en Cristo Jesús, que ha prometido a mantenernos a nosotros sin caer. Sí, queridos hermanos, podemos vivir sin pecar. Podemos vivir, queridos hermanos, una vida conforme a la voluntad y el poder de Dios, porque Cristo Jesús nos ha prometido. Le invito a leer Judas capítulo 1, versículo 24, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Podemos ver, querido hermano, claramente 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. El Señor ha prometido mantenernos a nosotros en sus caminos. El Señor nos trae a nosotros con el propósito de mantenernos en salvación. El bautismo no es, querido hermano, un momento. El bautismo, querido hermano, es una vida que nosotros empezamos a vivir del momento que hacemos la decisión de ser bautizados. Seguimos estudiando en Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice, porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. En otra palabra, querido hermano, ahora Cristo es aquel. Él es, querido hermano, el manto de justicia de nosotros. Él es aquel que permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Él. Y Él nos da a nosotros el poder de vivir la vida de Él, en la cual, recuérdate, Cristo Jesús estuvo aquí, pero Él nunca pecó. Nunca pecó ni una mancha. Y esa es la manera en la cual el Señor desea mantenernos a nosotros en su camino.
Cuando nosotros hacemos la decisión de caminar y bautizarnos, nos estamos bautizando en Cristo Jesús. Y Cristo es aquel que ahora forma nuestra vida. No parte de nuestra vida, sino forma nuestra vida. Seguimos estudiando en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Nos aquí, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que nueva criatura será. La palabra de Dios está diciendo que nueva criatura somos. Así, en ese momento, empezamos a vivir una nueva vida. Las acciones, los deseos del pasado, querido hermano, caen. En ese momento, querido hermano, tú puedes decirle no a cualquier cosa que tú quieres decirle no. En ese momento, querido hermano, nosotros podemos pedir el poder de Dios y podemos vivir una vida conforme a su voluntad. Somos nuevas criaturas. Las cosas que son viejas, nota, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros ahora tenemos una nueva forma de pensar, de comer, de vestir, de caminar, de hablar. Todo se hace nuevo. Gloria al Señor por el poder que Él nos da a nosotros en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 5 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvimos más el pecado. El paso de bautismo, querido hermano, es el paso en el cual nosotros estamos haciendo para que nosotros podamos totalmente y completamente dejar la vida de pecado. En otras palabras, cuando nosotros ahora estamos caminando con el Señor está diciendo que tú puedes dejar de pecar. No es algo, querido hermano, donde tú tienes que estar dominado. No es algo donde tú tienes que estar bajo el control de tus pecados. En Cristo Jesús tenemos el poder, la fuerza de poder vencer nuestros pecados. Somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús ahora tenemos un poder, querido hermano, que puede vencer. Somos más que vencedor en aquel que murió por nosotros, resucitó por nosotros y hoy en día permanece en nosotros. Dios es amor, querido hermano, y este es el propósito que Dios nos ha dado a nosotros, el bautismo. El bautismo, querido hermano, es un símbolo que hemos aceptado esa fuerza, ese poder, ese deseo de vivir con Cristo Jesús, de vivir conforme a su voluntad. Hoy en día, querido hermano, nosotros podemos aceptar y podemos caminar con Cristo Jesús en ese poder, en esa fuerza. Podemos, querido hermano, hoy en día ser más que vencedores. Hoy en día podemos ser victoriosos. El paso de bautismo es un paso solemne, sagrado. Le invito, querido hermano, a ponerla a pensarnos, poder orar sobre esto, poder pedir que el Señor te dirige y te guíe en esta decisión. Pero es una decisión bien importante, querido hermano. Es una decisión que todos nosotros debemos hacer de ser bautizados. Porque ahí en aceptar a Cristo Jesús estamos aceptando la salvación. Estamos aceptando la victoria de Cristo Jesús en nuestra vida. Ahí, querido hermano, nosotros estamos aceptando, querido hermano, son más que vencedor. Y más importante, estamos aceptando a Cristo Jesús que esté en nuestra vida 24/7. No hay un momento, querido hermano, en el cual nosotros vamos a vivir cuando somos bautizados sin Cristo Jesús. El bautismo, querido hermano, no es simplemente nosotros haciendo la decisión de aceptar a Dios en nuestra vida. Es la decisión de Dios ser parte de nuestra vida. Por eso fue que Cristo Jesús fue bautizado, para cumplir toda la justicia, para que tú y yo seamos uno con Él y podemos vivir no simplemente en esta vida, sino también en la vida que viene, que es la vida eterna. Querido hermano, le invito a estudiar más sobre el bautismo. Invito, querido hermano, a hacer una decisión a bautizarse, pero solemnemente, por oración, y entender que es un paso hermoso, bello y sagrado. Oremos, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por el bautismo, la oportunidad de unirnos eternamente contigo. Te pido, Señor, que si hay alguien que está ahora escuchando, deseando este paso, que tú puedes dirigir su corazón y su pensamiento para que él o ella
puedan tomar este paso importante y puedan unirse al poder de Jesucristo y unirse a su iglesia, no simplemente para ahora, sino también para la vida eterna que viene pronto. Gracias, Señor, por el bautismo. Gracias, Señor, por Jesucristo. En su nombre lo oramos y lo pedimos. Amén. Queridos hermanos que me están escuchando, ojalá que Dios les siga bendiciendo, que reciben todas las bendiciones del cielo y los veremos la próxima vez. En Sabiduría es una bendición. Dios los bendiga.